Hola amigos. Eh, bueno, en estas últimas reacciones habéis oído mucho la palabra masón o masonería. Vamos a ver qué es la masonería. La Gran Logia Unida de Inglaterra, UGLE, en el acrónimo inglés, es el principal cuerpo regulador de la francmasonería en Inglaterra y en algunas jurisdicciones fuera de ella, habitualmente países de la Mancomunidad Británica de Naciones o que perteneciendo al Imperio Británico, por ejemplo, Estados Unidos. Está formada, según datos de su web oficial, por más de 270.000 miembros. La Gran Logia Unida de Inglaterra, origen. La primera Gran Logia se constituyó el 24 de junio de 1717, cuando cuatro logias de Londres se reunieron en la taberna Goose and Gridiron y formaron lo que denominaron Gran Logia de Londres y Westminster. En 1723 se publicaron las constituciones de Anderson que incluían sus reglas de organización y principios. En 1551, un grupo de francmasones formó la Gran Logia rival, la Gran Logia de Masones Libres y Aceptados de Inglaterra, argumentando que la Gran Logia creada en Londres había introducido innovaciones y se había apartado de los antiguos linderos de la masonería, mientras que ellos trabajaban de acuerdo con las antiguas reglas dadas por el príncipe Eduardo en York en el año 926 de Cristo. Esto, si queréis, os lo creéis, y si no, pues lo dejáis. Porque los masones se remontan a los que hicieron el templo de Salomón. No el primero, no el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, el primero. ¿Será por años? Es que el papel es muy sufrido. Y esto es peligroso, ¿eh? Hablar de esto es peligroso. Por este motivo, terminará siendo informalmente denominada como la Gran Logia de los Antiguos en contraposición de la Primera Logia, que paradójicamente sería conocida como la de los modernos. Se peleaban entre ellos. La constitución de la Segunda Gran Logia, compilada por su gran secretario Lawrence Dermond, se denominaba Ayman Razón, nombre hebraico que aproximadamente viene a significar una ayuda a un hermano. Henry Sandler, en su libro Hechos y ficciones masónicas de 1887, contradijo el discurso de Dermond, según el cual los miembros de la Segunda Gran Logia habían sido unos descendidos por causa de los usos tradicionales. Como veis, entre ellos no se llevan bien. Pero claro, son organizaciones secretas, muy secretas, muy secretas, donde se tiene mucho poder, muchísimo poder. Según Sandler, en la realidad los antiguos eran sobre todo inmigrantes de Irlanda. Origen de la masonería y su historia. El origen de la masonería es confuso, ya que algunas fuentes atribuyen los inicios de la masonería a la antigüedad a personajes del Antiguo Testamento. Ya digo que el papel es muy sufrido. El papel es muy sufrido. Pero según afirmaciones que no están lo suficiente probadas, obviamente, porque son sociedades tremendamente secretas y cerradas, aunque ellos vendan lo contrario, ahí no entra quien quiere. Tú no vas y llamas a la puerta de una logia porque encima lo normal es que no sepas ni dónde está la logia.
Por lo que para entender mejor el significado de la masonería recurriremos a su origen etimológico y al desarrollo primigenio del movimiento. Masón proviene de la palabra del francés maçon, que significa albañil. Por ello también se cree que los primeros masones fueron los constructores de las catedrales medievales francesas, pero hay otros que se van al templo de Salomón, al primero. Por eso digo que esto o te lo crees o directamente pasas de ello. Si hay consenso, sí hay consenso en que se fundó en Londres en el siglo XVIII, cuando cuatro grupos se reunieron dando lugar a la primera gran logia de Inglaterra. Y es en 1923 cuando se aprueban y publican las constituciones de Anderson, considerado como el texto que da paso a la masonería moderna. A partir de ahí se hizo una especie de apertura. Es decir, los templos, las logias, eh, pues ya se hicieron más visibles en algunos países, en otros no. En otros directamente están prohibidas. Porque es un contrapunto al poder que no ha sido elegido por el pueblo en absoluto. Pero mandan mucho, lo vais a ver. ¿Qué es la masonería? Pues hay que recurrir al diccionario, su definición y su significado. Masonería es el nombre de una sociedad secreta que antiguamente era conocida bajo el nombre de francmasonería por su significado en latín, el cual eran albañiles libres. Esta fue una agrupación que funcionó durante gran parte de la Edad Media. Como veis, va dando saltos, arriba y abajo, arriba y abajo. Ya digo que son sociedades muy cerradas, donde habitualmente la gente que entra ahí dentro es gente tremendamente importante, y lo vais a ver, y son secretas. Hacen unos rituales que también son secretos. Eh, Practican ritos que son secretos, y desde luego si eres masón católico no puede ser, aunque han habido masones católicos y curas o obispos masones, pero de todo hay en la vida del Señor. Masonería. La masonería es una organización discreta, discreta traducirla por secreta, secretísima, internacional, movida por el sentimiento de fraternidad que busca la mejora del hombre en sociedad a través del desarrollo moral y el cultivo de numerosas disciplinas como las ciencias y las artes. Lo que buscan realmente es el poder. El poder. El poder. Y tienen, os aseguro que tienen dos cosas sobre todo. Dinero y poder. Muchísimo dinero y muchísimo poder. ¿De dónde viene el dinero? Pues no se sabe. Pero que tienen poder, vais a ver si tienen poder. En la propia web de la Logia de España se define como una institución filosófica, filantrópica, progresista a nivel internacional. Progresista a nivel internacional, cuyo objetivo es estimular el perfeccionismo moral, el intelectual de hombres y pueblos buscando y obtener la fraternidad universal. Es una escuela formativa de hombres. Eso está entrecomillado. Fraternidad quiere decir, frater son hermanos. Es una especie de iglesia paralela, pero con muchísimo más poder y un contrapunto al poder oficial. Pero es que, como vais a poder ver a lo largo del reportaje de hoy, pues hay que ir con muchísimo cuidado. Esto la gente no suele hablar de la masonería. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo.
porque hay muchísimo poder ahí detrás y muchísimo dinero y pocos escrúpulos. Dicho lo cual, en resumen, los masones buscan formar personas con un perfil muy determinado, moralmente superiores, que ayude a la consecución de sus propósitos de la organización. También se postula contra el fanatismo religioso y la arbitrariedad política. Como veis, la religión no casa nada con ellos. Un masón no cree en Dios. Eso no quiere decir que haya masones que sí que crean en Dios. Igual como he comentado antes, pues se sabe que ha habido obispos que han pertenecido a logias. Vuelvo a leer el párrafo. Dicho lo cual, en resumen, los masones buscan formar personas con un perfil muy determinado, es decir, dinerito y que tengan posibilidades de poder. Veréis a pocos pobres que pertenecen a una logia, por no decir a ninguno. Moralmente superiores, que encima son racistas, que ayuden a la consecuencia de los propósitos de la organización, primero la organización y después lo demás. También se postula contra el fanatismo religioso y la arbitrariedad política. Bien, contra el fanatismo religioso no, directamente contra la iglesia. Directamente contra la iglesia y a ser posible católica. Y la arbitrariedad política. Bueno, ahora veremos lo arbitrarios que son políticamente. Masones famosos. La masonería no llega a ser una organización secreta, ya que cualquier persona puede entrar en ella. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Ahora, si tienes muchísimo dinero o eres una persona intelectualmente pues muy lista y capaz, pues posiblemente te acepte. Si aceptas todo lo que ellos te van a pedir. Pero vas a vender tu alma. Eso clarísimo. Ya digo que este es un tema muy delicado, por eso la gente no habla de la masonería, porque tiene miedo, les tiene miedo, porque son una especie de poder en la sombra, o el poder en la sombra. Pero que cualquier persona pueda entrar, eso, entrar no significa que sea libre acceso, sino hay que cumplir una serie de requisitos. Claro, hay que ser, a ser posible, rico, estar muy bien colocado políticamente o muy bien en sitios importantes para poder entrar ahí. Si no, no se van a dignar ni a decírtelo. Enviar una solicitud y una vez aceptada entrevistarse con los componentes que deciden el acceso a la organización. Bueno, yo particularmente no me lo creo, pero allá cada uno. Yo digo que el papel es muy sufrido. Personajes famosos de la historia que fueron masones. Recopilamos una breve biografía de 33 personas históricas que, además de grandes hazañas, vais a ver las hazañas que hicieron estos, que les valieron fama internacional, fueron masones. Me he dejado un montón porque la lista sería interminable. Son muchas las leyendas y teorías que han ido surgiendo a lo largo de la historia que podríamos considerar fake news. No fake news, mentiras no. Soy organizaciones cerradas, secretas y una especie de gobierno en la sombra, de poder en la sombra. En muchos casos que aún perdura hoy en día, y tanto que perdura hoy en día. Tiene una cosa, todas las logias creo que he explicado lo que es, si no, pues ya saldrá, pues son grupos de gente. Pues
son anticatólicos, pero a muerte, a muerte, a muerte. Aquellos que se refieren a conspiraciones, planes maestros, agendas ocultas y sociedades secretas resultan especialmente atractivas porque existe cierto je ne sais quoi en la idea de que una mano negra mueva los hilos del mundo. Ah, ¿no hay una mano negra que mueve las manos del mundo? Yo no sé si seréis vosotros, pero alguien lo mueve. El problema es que esas leyendas se mezclan con la realidad. Ellos mismos se contradicen. Y las sociedades históricas que plantean cierto misterio son carne de cañón para estas teorías. Carne de cañón no. Carne de cañón no. Sois un contrapunto del poder o estáis directamente en el poder. Sois un contrapunto de la iglesia y sois un poder oculto en la sombra. Y desde la sombra intentáis cambiar gobiernos, cambiarlo todo a vuestro gusto y a vuestro interés. Las logias masónicas son, a su vez, una de las sociedades más antiguas que todavía perduran y una de las más afectadas por los mitos. Los mitos, pero si sois secretos, hay poco, se sabe muy poco. Desde hace relativamente pocos años, lo he dicho antes, que os habéis abierto un poquitín. Ya salís con el mandil, con el delantal y con vuestros signos a la calle. Pero esos son excepciones muy excepcionales de logias muy modernas, sobre todo en Hispanoamérica. Pero las tradicionales no se tienen idea. En el origen más antiguo que podemos encontrar de la masonería data del siglo XIX con la masonería operativa. Como veis, se contradicen permanentemente porque todo esto está contrastado y sacado de logias. Y sacado de logias. Y me he basado, es decir, la base del reportaje está basado en una logia. Pero eso no quiere decir que sea todo de esta logia. Hay muchos fragmentos, muchos párrafos enteros, pero muchos, de esta logia no tiene nada. Sus miembros estaban sobre todo en Francia y eran constructores de catedrales, artesanos que sabían trabajar la piedra y tenían conocimientos de matemática y física que solo conocían dentro de su propio gremio. ¿De verdad os lo creéis? ¿Que los obreros de la construcción eran los más inteligentes y los más matemáticos? Pero claro, si ellos ya sabían cómo se construía el templo de Salomón, ya digo que el papel es muy sufrido. La masonería moderna, entendida como una sociedad más que como una asociación de profesionales, llegaría en el siglo XVII, masonería especulativa, y en ese intervalo de tiempo tomaría símbolos y conceptos de las Rosacruces, de la Cábala o de la alquimia. La Cábala es el Antiguo Testamento y textos antiguos de los judíos. Y la alquimia, pues los alquimistas lo que buscaban era, sobre todo, de piedra o de metal convertirlo en oro. Una nueva modalidad crecería en el mundo anglosajón, Reino Unido y Estados Unidos, y en el francés, extendiéndose más tarde por países de todo el mundo. Aunque existen distintos ritos con sus particulares, la masonería se basa en unos valores universales con los que se busca la mejora y el progreso de la sociedad a través de la mejora del individuo. Como ve, son un poder en la sombra. Son un poder en la sombra. Mirad, yo he estado buscando masones españoles de ahora, vivos y coleando. Ni uno. No me he salido ni uno.
buscando, ni uno. Muertos algunos, pero vivos ninguno. Y masonería en España hay poca, pero hay, porque está mal vista la masonería aquí en España. Es un país católico y aparte durante Franco era antimasón. Y ellos sí que hicieron un fake news contra Franco, diciendo de que se había presentado para ser masón y le dijeron que no. Y por eso él era contrario. No, no, no. Franco era ultracatólico y si eres ultracatólico, masón no vas a ser. Para entonces, ¿de dónde vienen las leyendas del control mundial relacionadas con la masonería? ¿Es realmente una sociedad secreta herméticamente cerrada? Sí, sí, y tanto que sí. Pero vamos a ver qué dicen ellos. La masonería solo ha sido secreta en los países y momentos en los que ha sido perseguida por una necesidad de supervivencia. Eso no es verdad. Eso es mentira. Porque ni en Francia fue perseguida, ni en Inglaterra fue perseguida. Y mucho menos en Estados Unidos. Por otra parte, es posible que las teorías conspirativas que afirman que el objetivo de la masonería es el control mundial, por ahí, se basan en la gran cantidad de personajes ilustres y relevantes de la historia que han sido miembros. Bueno, ahora lo veremos. Desde artistas de renombre, pasando por pensadores y presidentes, son muchos los nombres de sobra conocidos que han pertenecido a la masonería. Vamos, de sobra conocidos ahora. Esto lo buscabas hace 10 años y esto no salía en ninguna parte. En ninguna parte. Pero es curioso, también he buscado masones actuales norteamericanos. Me han salido poquísimos. En esta galería recopilamos a 33 famosos personajes históricos que fueron masones, tanto como grados masónicos hay en el rito escocés antiguo y aceptado. Como veis, la masonería viene principalmente de Francia y de Inglaterra. Y la palabra masón viene de Francia, por lo tanto los ingleses se han apropiado de la masonería. En fin, Winston Churchill, George Washington, Napoleón, Martin Luther King eran masones. Pero ¿queréis saber quiénes eran más masones? Montesquieu, Voltaire, Benjamin Franklin, George Washington, Mozart, José Bonaparte, el hermano de Napoleón, Giuseppe Garibaldi. Oye, qué casualidad, Giuseppe Garibaldi fue el que unificó en 1807-1882, que fue el tiempo que vivió, fue el que unificó lo que es actualmente Italia. Samuel Colt, oye, el que inventó el revólver, Mikhail Bakhtin, Mark Twain, Santiago Ramón y Cajal, primer español que sale, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, todos están muertos, ¿eh? Henry Ford, todos muertos. Henry Ford, el de los coches, claro. Rubén Darío, Antonio Machado, segundo español que sale. Douglas MacArthur, general. Mustafa K. Atatürk, Alexander Fleming, Franklin D. Roosevelt, Clara Campoamor, otra española, 3. Edgar Hoover, este era el del FBI, el de la caza de brujas. Enrico Fermi, John Wayne, Salvador Allende, Mario Moreno Cantinflas también era masón. Butch Adry, ese sigue vivo. Y Shaquille O'Neal, este también sigue vivo. Presidentes masones de Estados Unidos. Dicen
que no buscan poder, ni buscan nada, ni cosas de estas. Entre los 17 presidentes de Estados Unidos masones que suelen destacar a Washington, Jefferson, Madison, Monroe, McKinley, Theodore y Franklin, Delano Roosevelt, Truman, Johnson y Gerald Ford. Bueno, vamos allá. George Washington, primer presidente de Estados Unidos. Thomas Jefferson, tercero. James Madison, cuarto. James Monroe, cinco. Andrew Jackson, séptimo. Estoy diciendo el número de presidente que fue de Estados Unidos. James Coons Polk, el 11. James Buchanan, el 15. Andrew Jackson, 17. James Abraham Garfield, el 20. El 25, el presidente número 25 fue William McKinley. Theodore Roosevelt, el 26. William Conrad Taft, el 27. Warren Daniel Harding, el 29. Franklin Delano Roosevelt, el 32. Henry S. Truman, el 33. El 36. Lyndon B. Johnson. Gerald Ford, el 38. Vicepresidentes masones de Estados Unidos. Thomas Jefferson, el 2. George Clinton, el 4. Elbridge Gerry, el 5. Richard M. Johnson, el 9. George M. Dallas, el 11. Williams R. King, el 3. John U. Breckinridge, el 14. Andrew Johnson, el 16. Eliel S. Steven, el 23. Garrett H. Hobart, el 24. Theodore Roosevelt, el 25. Charles V. Frank, el 26. Thomas R. Marshall, el 28. Henry A. Wyatt o algo así, el 33. Harry S. Truman, el 34. Humbert H. Humphrey, el 38. 34 y 38. Como veis, Estados Unidos ha estado prácticamente a lo largo de su corta historia dominada y presidida totalmente por los masones. Como veis, cualquiera puede entrar. Masones famosos hispanoamericanos en Hispanoamérica. Miguel Alemán, Manuel Belgrano, Manuel Blanco Escalada, Simón Bolívar, Nicolás Bravo, José Miguel Carrera, Lázaro Cárdenas, Rubén Darío, Fernando Figueredo Socarrás, Benito Juárez, José Martí, Torres Martínez, Francisco A. Miranda, Bartolomé Mitre, Bernardo, mira, el O'Higgins, Emilio Portes Gil, Juan Martín Pueyrredón, José San Martín, Faustino Sarmiento, Justo José Urquiza. Masones famosos en países occidentales. Andrew Irwin, el primer hombre que llegó en la Luna, grado 33. Es que tienen grados dentro de sus logias. Louis Armstrong, los astronautas masones. Los dos que pisaron la Luna, masones. Beethoven, José Bonaparte, Luis Bonaparte, Napoleón, Bercius, Balcioni, Buffalo Bill, Cagliostro, Carnot, Carvalho Emelo, Marqués de Pombal, Juan Jacobo Casanova, André Citroën, el que inventó Citroën, sí, Tommaso Claudelli, Giubireni, Winston Churchill, Arthur Conan Doyle, Cecil B. DeMille,
Ellington, Duke Ellington, caramba, Duke Ellington, con lo que a mí me gusta este hombre, de jazz. Henry Donnan, fundador de la Cruz Roja, como veis, unos cualquiera, todos. Federico II de Prusia, Alexander Fleming, Benjamin Franklin, Enrico Fermi, Johann Fichate, Henry Ford, G. Garibaldi, Edward Gibson, J.W. Goethe, K.G. Gillette, caramba, de la maquinilla de afeitar también, Samuel Hepburn, Oliver Hardy, ese no me acuerdo el flaco, Claude Elvencio, Heinrich Heine, Joseph Haydn, Joseph Haydn, Harry Houdini también, magos y todo. Pero como veis, personas de chicha y nabo todos, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Thomas Jefferson, Lafayette, H. Le Fontaine, Laplace, Lavoisier, Charles Lindbergh, Frank Liszt, músicos hay un montón también, Emile Litre, John Locke, Thomas Mann, Morat, Anton Mesmer, James Monroe, Montesquieu, Mozart, Joaquín Murat, Isaac Newton, Oswald, Nicola Pavarro, Augusto Poniatowski, Alexander Pouchkine, Theodore Roosevelt, Kipling Rudyard, Jan Sibelius, otro músico, J. Philip Sousa, Arthur Sullivan, Albert Schweitzer, Walter Scott, pues del Polo Norte, no, del Polo Sur, H.S. Truman, Voltaire, George Washington, el Duque de Wellington, mira, el fundador de IBM, Thomas Watson, Oscar Wilde y L. Zamenhof, el que inventó el Esperanto. Como veis, personas, como digo yo, de chicha y nabo, que no pintan nada, que son gente que pasa por la calle y dice, oye, ¿quieres ser masón? Si esto no es un poder en la sombra o público, pues bueno, también está el foro de Davos y está Soros y está un montón de gente, que estos no sé si son masones o no. En fin, su organización se lleva a cabo en torno a logias, que sería la unidad organizativa básica. Hay que decir que esto está sacado de varias fuentes, unas masonas y otras no, la mayoría de los propios masones. Por eso se repiten nombres y cosas de estas. Pero estas dependen de grandes logias que se encuentran por encima jerárquicamente hablando. Es que dentro de las logias hay logias más importantes. Vamos a ver, tú entras en una logia y no eres nada. Eres menos que la silla en la que te sientas. Eso sí, te disfrazan, te ponen un montón, te ponen un delantal, un mandil, te ponen unos artilugios, te hacen ahí unos ritos y ya lo que tienes que guardar es secreto de todo. Te disfrazas y cosas de estas, o te visten o lo que sea, y nada. La jerarquía, y ahí dentro hay, bueno, está el gran maestre o el maestro superior, y tú eres, pues nada, hasta que vas subiendo, si subes y no, pues te quedas ahí. Pero comida y vivir bien no te va a faltar. La jerarquía de la masonería en sentido descendente encontramos a los grandes corrientes de la anglosajona y la continental. A la primera pertenecen las logias miembros de Gran Bretaña, Estados Unidos y algunos países europeos. A la continental pertenece Francia, parte de Europa y Latinoamérica, claro. Es que Latinoamérica, Francia en menor medida, pero sobre todo Gran Bretaña, se encargó de hacer los masones a todos. A todos. Ya habéis visto que todos los traidores a la patria
a su país, a España, todos masones. Dentro de estas corrientes se encuadran las grandes logias de cada país encargadas de desarrollar las actividades y ritos dentro de su territorio. Cada una de ellas está encabezado por un gran maestro. La, la iglesia y la masonería, nada de nada, ¿eh? Pero nada de nada. Si eres masón, eres ateo. Por debajo estarían las logias territoriales, por ejemplo el caso de España. Es que en España existe esto desde hace relativamente poco, pero a mí no me ha salido ningún masón español que esté vivo, igual es que no he buscado lo suficiente. Por ejemplo, en el caso de España, por debajo de la Gran Logia de España se encuentran las logias provinciales y cada una se dividen en otras logias locales, que sería la unidad mínima organizativa. Sus miembros se dividen, no, esto ya es general, eso es para todas las logias. Sus miembros se dividen en tres grados principales, en función de su experiencia y desarrollo, y cada uno de ellos posee derechos y obligaciones diferentes. Derechos y obligaciones diferentes. Tú tienes que ser presidente, tú tienes que ser el director de este banco, tú tienes que ser el director de esta empresa, tú tienes que ser esto, y para esto tienes esta cantidad de dinero para conseguirlo. ¿Qué otras obligaciones tendrán? No lo sé, ni quiero indagar más, porque esto que yo estoy haciendo hoy no es teatro, es peligroso. Está el aprendiz, el compañero y el maestro. Y el maestro. ¿Qué hace el aprendiz? No lo sé. ¿Qué hace el compañero? No lo sé. ¿Qué hace el maestro? No lo sé. Este último, el maestro, es el responsable junto a otros maestros de la logia. Llevo 37 minutos 40 segundos hablando sobre la masonería. Lo único que hemos descubierto de la masonería es que es secreta, cerrada, un poder en la sombra, y que está compuesta por muchas personas muy importantes. Pero solo han salido dos o tres que están vivos, todos los demás muertos. Curioso. ¿Qué hacen los masones? Por su naturaleza discrecional es muy difícil saber qué hacen los masones en sus reuniones y cuál es su dinámica. Bien, en algunas películas pues salen por ahí haciendo una serie de ritos, pero yo creo que el papel es muy sufrido y siempre la realidad es superior a la ficción. Pero si realizan diferentes ritos, los cuales desde el punto de vista jerárquico son iguales. Dependiendo de la gran logia que se trate, se celebran unos ritos o otros. También se llevan a cabo las celebraciones de los distintos grados, debates de ideas, lecturas de planchas, trabajos escritos y otras actividades. A mí me da toda la impresión de que es un contrapoder o un poder en la sombra, y fuerte. El símbolo masónico por excelencia es la escuadra masónica, que representa el equilibrio entre la materia y el espíritu. Esta está compuesta por la escuadra, que representa la materia, y su ángulo recto se identifica con la rectitud en la que han de servir los masones. El compás, por su parte, representa el espíritu y la G a Dios y a la geometría. Controversia. A lo largo de la historia, como muchas instituciones y organizaciones secretas y discretas, han sido fuertemente criticadas y perseguidas.
Pues hombre, pues normal. Si tú tienes un club cerrado donde ahí pasan un montón de cosas y desde ahí sale un montón de dinero y un montón de poder, pues, pues normal que vas a estar vigilado. El problema es que vosotros también vigiláis y infiltráis. Acusación como la búsqueda del control del mundo, ocultismo o la corrupción de la sociedad y los valores morales. En España, por ejemplo, estuvieron perseguidos durante el franquismo y fueron acusados de colaborar con el comunismo para corromper y destruir la sociedad y los valores tradicionales de España. ¿Qué es lo que hicisteis en Hispanoamérica? Destruisteis todo un imperio. Cariño, aquí no se os tenía. Ahora no lo sé, porque como España ha cambiado tanto. En Ecuador, durante el siglo XIX, se prohibieron las asociaciones secretas. Esto, en el tema de la masonería, pasa en muchos países. Pero ya digo, esto se ha sacado de los masones. Durante el siglo XX, en países de Latinoamérica también ha estado prohibida. Hombre, la Iglesia Católica también se ha mostrado en contra de la asociación masónica. Normal. Sois anticatólicos totalmente. Por mucho de la fe de Dios y la rectitud de esto y aquello. ¿Qué es la masonería? La francomasonería es la institución universal, iniciática, filosófica y ética integrada en personas de espíritu libre que trabajan por el bien de la humanidad. Oye, qué bonito queda, ¿eh? Precioso, precioso. ¿Qué es Tommy Garcés? Es una institución universal, iniciática, filosófica y ética, integrada por yo mismo y mis amigos, vosotros, por personas de espíritu libre que trabajan por el bien de la humanidad. Oye, maravilloso. Es que el papel, de verdad, su estructura fundamental se basa en un sistema educativo tradicional y simbólico que se lleva a cabo a través de un proceso de perfeccionamiento personal. Oye, como las escuelas y las universidades. ¿Dónde te captan? En las universidades. Invita a abordar por sí mismo las interrogantes fundamentales de la existencia en armonía con la naturaleza y la sociedad de la, de la cual cada masón es parte. Oye, precioso. Es que era precioso. Claro, es que gente muy lista y muy culta y saben hacer muy bien estas cosas. Desarrolla un método iniciático tradicional fundado en un rito basado en las enseñanzas de la sabiduría antigua para revelar los misterios de la conciencia humana en un proceso de búsqueda personal que se hace en un espacio fraternal, solidario y convivencial. Bueno, pues que se juntan todos y en vez de tomarse whiskies y cosas de estas que no se llevarán, pues ahí se ponen el delantal y empiezan a hacer ceremonias y a tramar cosas, pero así queda más bonito. Se exalta la virtud y la dignidad del ser humano, proveniendo la solidaridad y la justicia social. Hoy también son sindicalistas. Y se establecen puentes para enlazar el pensar, el decir, el sentir y el actuar en beneficio de la humanidad. Eso debería de tener todos los premios Nobel de golpe, ¡plaf!, para los masones. Respeta a las concepciones religiosas y una merde en francés, que suena más bonito. Mentira, eso no es verdad. Y políticas particulares de cada uno de sus miembros, quienes con absoluta libertad pueden abrazar las creencias que mejor aporten a su conciencia ilustrada. Eso tampoco es verdad. Nunca lo fue, a no ser que haya cambiado radicalmente desde hace 2 o 3 años hacia acá. Pero así queda más bonito porque parece que seáis muy abiertos. Exalta la virtud, cosa que no lo sois. Sois tremendamente cerrados y secretos.
Exalta la virtud de la tolerancia, por lo que aleja de sus templos las discusiones de política partidista y de todo sectarismo religioso. ¡Ja! 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 Si desde ahí dentro se programan hasta golpes de estados y derrumbes de imperios, por Dios. Los masones se organizan en comunidades, fraternidades, denominadas logias, que a su vez se organizan en una gran logia, órgano regulador institucional autónomo en cada país que gobierna exclusivamente en el territorio que se extiende la acción de sus logias. Preside la, Presidente de las organizaciones internacionales que determinan obligaciones para cada potencia masónica, pero en conjunto promueven valores superiores comunes en bien de toda la humanidad. Amén. De esta manera define la masonería de la gran de esta manera define lo que es la masonería de la Gran Logia de Chile. Algunos párrafos. O el párrafo base, esto es de la Logia de Chile, de la Gran Logia de Chile. No me he cogido la inglesa, ni la francesa, ni la de Chile. ¿Por qué la de Chile? Porque, mira, ¿qué significa logia? Local en que se reúnen los masones, masonería. 2. Segunda acepción, asamblea de masones, la logia tomó importantes decisiones. 3. Conjunto de personas que constituyen una de las asambleas. 4. Arquitectura, galería exterior, techada y abierta por delante, formada por columnas que soportan arquitraves y arcadas, las logias pintadas por Rafael. Bueno, todo el mundo sabemos que una logia pues es una sociedad secreta y cerrada. Local donde se celebran las asambleas de los francomasones, cada una de las asambleas, conjunto de individuos que la constituyen. Y hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y he dicho que esto es peligroso, muy peligroso, más de lo que os imagináis. Si os dais cuenta, esto no sale ni en las televisiones, ni en internet. Yo creo que no hay nadie, ningún youtuber que hable de los masones. Se habla de que hay organizaciones en el mundo que son las que realmente gobiernan el mundo, pero no dicen cuáles. Hablan mucho de Soros, hablan mucho del foro de Davos. ¿Y la masonería qué? ¿También está ahí metida? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero ahí tenemos la prueba, fijaos la burrada de presidentes que hay. Pero es que parece ser que todos los presidentes, exceptuando uno o dos de Latinoamérica, vamos a ver, para ser claros, el presidente de Estados Unidos actual no es masón, porque es católico. La vicepresidenta, no lo sé. Maduro no tiene nivel de ningún tipo. Pero la mayoría de presidentes o vicepresidentes de Hispanoamérica, de Latinoamérica, el 99% son masones. En cuanto a España, ya digo que hay muy poca masonería en comparación a Hispanoamérica y en comparación al resto del mundo. Y desde que murió Franco hace 40 años, pues al poco tiempo después, pues se crearon, pero vinieron de Francia y de Inglaterra a crear logias aquí a España. Ahí está la Gran Logia de España, no sé si habrá alguna más, pero se desconoce totalmente. A las personas vivas, a las personas muertas sí. Por lo tanto, secretas sí que son.
Pues bueno, ahí tenemos a la masonería, que he hecho el reportaje de la masonería única y exclusivamente porque ha salido en varias reacciones la masonería, la masonería, la masonería, la masonería, la masonería. Pues bueno, ya sabemos más o menos lo que es la masonería, porque si os dais cuenta, en el fondo no sabemos nada. Y me he tirado pues 50 minutos hablando de la masonería. Y al final la conclusión es que no sabemos lo que es la masonería. Ni qué hacen, ni qué se dedican, ni nada. Pero que hay gente muy importante ahí dentro y tanto. Pues bueno, amigos, hasta aquí. Me voy a ver la reacción que va a empezar dentro de 2 minutos. Pues nada, soy Tony Garcés. Os mando un saludo muy grande desde Valencia, España. Os deseo a todos que tengáis muchísima salud, que Dios os bendiga a todos y mañana más.